Buenas tardes, hermanos. Es un placer en esta tarde poder acercarme a vosotros de manera virtual para poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, en esta tarde pues me gustaría compartir unos versículos que están en Romanos capítulo 13, que son los versículos del 11 al 14. Estas últimas semanas he estado meditando sobre estos versículos y la verdad que el Señor habló a mi corazón con esta palabra, que nos dice así el versículo 11, empezamos a leer: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos de nuestro sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estos 4 versículos que acabamos de leer son los últimos versículos del capítulo 13 de Romanos, que está junto con el capítulo 12. Nos habla de los deberes cristianos, nos habla del amor, nos habla de los dones, nos habla de nuestra responsabilidad hacia los demás, nos habla de someternos a las autoridades. Y el apóstol Pablo pues acaba este pasaje con estos versículos, llevándonos a reflexionar sobre la brevedad de la vida, de que hoy nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer, y luego también nos habla de que en base a esto pues cómo tenemos que vivir, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Entonces me gustaría destacar aquí el versículo, una parte del versículo 11 que nos dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y también una parte del versículo 12 que nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Esto es una realidad, es un hecho, es que ahora, hoy, está más cerca nuestra salvación que el día que empezamos a creer. Hoy queda un día menos para que Cristo venga, para que Cristo o que nos llame a su presencia. Cada día que pasa es un día que queda, es un día menos que queda para su venida o para que el Señor nos llame. Y esto realmente nos tiene que llevar a enfocar nuestras vidas de una manera correcta, a vivir de una manera que agrade al Señor, de una vida que podamos, eso como nos dice la palabra, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esto nos lleva también a entender que nuestra vida es corta, nuestra vida es breve, que estamos aquí, dice la palabra del Señor, que somos peregrinos y extranjeros. No sabemos lo que nos va a pasar mañana. La vida pasa rápido. Hace poco que empezamos el año y ya estamos en abril y no podemos controlar lo que nos va a pasar en un par de semanas porque realmente no lo sabemos. Podemos hacer muchos planes, pero realmente es algo que nosotros no podemos controlar. En el Salmo 39, es un salmo de David, es un salmo que se titula el carácter transitorio de la vida, es el carácter temporal, pasajero de la vida. Y me gustaría destacar en esta tarde pues los versículos del 4 al 7, que dice aquí David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Vemos como David pues le pedía al Señor eso: hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa cuál frágil soy. Como también reflexiona diciendo: diste mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es como una sombra, es el hombre. Entonces, como vemos como David meditaba sobre la brevedad de la vida, la brevedad, que nuestra vida es eso como una sombra que pasa rápido, y todo esto al considerar pues su fragilidad, la brevedad de la vida, todo esto le llevó a poner la esperanza en el Señor. Dice el versículo 7 de este salmo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y este realmente es el enfoque correcto. Cuando consideramos la brevedad de la vida, que todo es pasajero, todo es temporal, pues todo esto nos tiene que llevar a poner nuestra esperanza en el Dios que es eterno, en el Dios que permanece para siempre y en el Dios que da vida eterna a todo aquel que se acerca a Él en fe, a todo aquel
que cree en la obra de salvación realizada por su Hijo amado, Cristo Jesús, allí en la cruz de Calvario. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, es temporal, pero Dios ofrece vida eterna por medio de Jesucristo y está disponible para todo aquel que crea. Sigue reflexionando sobre la brevedad de la vida, reflexionando sobre el carácter temporal de la vida aquí en la tierra, de que realmente no podemos controlar todo aquello que vamos a hacer. Me gustaría en esta tarde compartir también unos versículos de Lucas capítulo 12, que es la parábola del rico insensato. Este hombre, pues vamos a leer en el versículo 19 del capítulo 12 de Lucas. Él se pensaba que ya tenía la vida solucionada, se decía a sí mismo, vamos en el versículo anterior, el versículo 18, él pues se decía a sí mismo: derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dice el versículo 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Él pensaba que ya tenía la vida solucionada para muchos años, pero sin embargo vemos como el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Como se pensaba que tenía la vida solucionada, que ya lo tenía todo hecho, que iba a estar viviendo cómodamente durante muchos años, pero no sabía que su vida estaba próxima a su fin y que había puesto su esperanza en cosas que se iban a quedar aquí en la tierra y que no tienen valor de cara a la eternidad. También reflexionando sobre la brevedad de la vida, el carácter temporal y pasajero, en Santiago nos dice que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este pasaje es el pasaje de Santiago 4, versículos del 13 al 15, que nos dice la palabra del Señor: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues aquí, pues como la palabra del Señor nos confronta con esa actitud que tiene el ser humano de pensar: hoy iremos a tal sitio, haremos, diremos, ganaremos, haremos, pero realmente el Señor confronta esta actitud con la realidad de lo que es nuestra vida. Nos dice claramente en el versículo 14: no sabéis lo que será mañana. Y es así, no sabemos lo que nos va a suceder el día de mañana. Dice, y compara nuestra vida con la neblina. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Pues ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el versículo 15 nos da el enfoque correcto que debemos de tener. Dice, lo cual debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto tiene que ser el enfoque correcto. No sabemos lo que vamos a hacer mañana, no sabemos lo que nos va a suceder, pero lo importante es saber que pensar que el día de mañana lo viviremos con el Señor. Y si el Señor nos viene a buscar, pues Él es soberano y sabe el porqué de las cosas. El Señor viene por su iglesia, pues también. Nosotros no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar nuestras vidas, pero lo importante es vivirlas en las manos del Señor y entender eso, que cada día que pasa, nuestra salvación está más cerca, bien sea porque Cristo viene a buscar a su iglesia o porque el Señor nos llama a su presencia. Sabemos, todos que conocemos testimonios de hermanos que el Señor se los llevó a la mitad de su ministerio o a la mitad de su vida, incluso dejaron familia, pero bueno, el Señor es soberano y nuestras vidas están en sus manos, le pertenecemos y eso es algo que también tenemos que considerar, que no sabemos lo que nos va a suceder mañana, que puede que estemos en la mitad de nuestra vida con mucha fuerza, con mucho vigor, y a lo mejor pues el Señor mañana nos llama o viene a buscarnos también, o nos permite acabar con muchos años. Eso es algo que está en las manos del Señor, pero nuestro enfoque correcto es realmente entender que hoy sabemos que estamos aquí, pero mañana no sabemos lo que nos va a acontecer. En base a esta realidad, en base a este hecho,
el apóstol Pablo pues nos da una serie de instrucciones de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Esto nos dice en el versículo 11 de este capítulo 13 de Romanos, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. El versículo 12 nos dice desechemos las obras de las tinieblas. También nos habla de vestirnos las armas de la luz, andar como de día. Y también el versículo 13, pues vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Entonces vamos a reflexionar brevemente sobre estas cosas que tenemos que hacer y aquellas que no tenemos que hacer. Nos habla de levantarnos del sueño. Dice este mismo versículo en la versión del lenguaje actual, dice que es ya hora que despierten. El sueño tiene que ver con ese estado de relajación, es un sueño espiritual, un sueño es una condición de que nos lleva a estar relajados, a no estar atentos a la voz del Señor, a estar dormidos espiritualmente, y esto es un peligro. El Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo del 35 al 37, nos dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Son muchos los pasajes de la Biblia que nos exhortan a velar, a estar atentos, a estar despiertos, sabiendo eso, que el Señor viene en breve, y por eso lo importante de tomar en serio pues estas advertencias del Señor, de velar, de estar atentos, dice, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y como dice el versículo 37 de este capítulo 13 de Marcos, y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esto nos incluye a nosotros, esta exhortación, estar velad, a no estar dormidos espiritualmente, sino estar atentos, despiertos, velando, orando, escuchando su voz. Sigue diciendo el apóstol Pablo en este capítulo de Romanos, capítulo 13, el versículo 12, nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Vemos que las tinieblas tiene que ver con la oscuridad espiritual. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78 al 79, aquí hablando de la obra de salvación que Dios trajo a la humanidad, dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice que, en primer lugar, considerar que Dios, por su misericordia, nos visitó y nos vino para darnos luz a nosotros que habitábamos en tinieblas. Esas tinieblas tienen que ver con esa condición moral de estar alejados de Dios, de estar dominados por el pecado. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 9 al 10, nos dice lo que hoy somos nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para el propósito es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivíamos en rebeldía, vivíamos en tinieblas, en oscuridad, pero Dios, por su misericordia, nos visitó, nos trajo salvación por medio de su Hijo, nos trajo salvación por medio de la cruz del Calvario, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas, cuando aceptamos a Cristo, al reino de la luz. Hoy vivimos en la luz, pero vivimos en un mundo que todavía está en tinieblas, un mundo que vive en pecado. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso lo importante como cristianos, como hijos de Dios que somos, que hoy vivimos en su luz, desechar toda obra de tiniebla, toda obra de oscuridad, desechar toda obra de pecado. Sigue diciéndonos el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 13, nos habla también de vestirnos las armas de la luz.
Vemos que como cristianos, pues el Señor nos provee de una armadura, la cual nos habla en Efesios capítulo 6. Nos habla también en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos habla a vestirnos las armas de la luz, y realmente en la luz de Dios, su luz vence toda tiniebla, toda oscuridad. Y hay algo que me gustaría destacar, y es esa luz que tenemos por medio de la palabra del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, nos dice aquí la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios nos dejó su palabra que es segura, y nos dice la palabra de Dios que hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vemos que hoy tenemos luz por medio de su palabra trae luz a nuestras vidas, nos da esa revelación y ese conocimiento y nos lleva a la luz de Dios. Por eso lo importante, como aquí nos dice el apóstol Pablo, vistámonos de las armas de la luz, caminemos en la luz. Sigue diciendo también aquí el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos cómo debemos andar. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Vemos que estas son obras de las tinieblas, son obras de la carne, y no tenemos que andar como de esta manera, sino que tenemos que andar como de día, guiados por su palabra, guiados por su Santo Espíritu, caminando en su luz. En 1 Tesalonicenses 5:5 nos dice la palabra del Señor, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso lo importante en entender que somos hijos de luz, hijos del día, y desechar pues toda aquella obra de oscuridad, toda obra de tinieblas, y caminar a la luz de su palabra para poder hacer su voluntad, sabiendo que los tiempos son tiempos difíciles, complicados, pero realmente en Dios tenemos esas armas de luz, tenemos su palabra, tenemos su armadura, y nos dio su gracia para poder caminar en victoria y llevar una vida agradable a Él. Si hay algo que me llamó la atención de este pasaje, juntamente con eso, con entender que la vida es breve, que la vida es corta, que hoy nuestra salvación está más corta, hay algo que también me llamó la atención, y es cómo acaba este pasaje, el versículo 13, que nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto realmente pues nos viene a resumir cómo debemos andar. Esto, si caminamos vestidos del Señor Jesucristo, realmente esto nos va a llevar a vivir en luz, esto nos va a llevar a desechar toda obra de oscuridad, de las tinieblas, y a caminar en la luz. La palabra vestíos tiene que ver con cubrirse, y realmente así tiene que estar nuestra vida, cubierta del señorío de Jesucristo, cubierta de su gracia, la cual nos ayuda, la cual nos capacita, cubierta de su Santo Espíritu, nuestra vida tiene que estar cubierta de ese poder que está en Cristo, ese poder para poder vencer, para poder llevar una vida de victoria, una vida agradable al Señor, cubierta también por la pasión, por obedecer al Padre, como la tuvo el Señor Jesús, también así nosotros, cubierta también por esa pasión y compasión por los perdidos, porque sabemos que los tiempos son malos, estamos aquí de manera temporal, pasajera, pero estamos aquí, como decía el pasaje de Primera de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a ser esos proclamadores, a proclamar su gracia, a proclamar su salvación, a anunciar sus maravillas a todos aquellos que no le conocen. Cubiertos también de esa sabiduría que tenemos en Cristo, cubiertos también de su santidad. En resumen, así es como realmente tenemos que vivir, vestidos del Señor Jesucristo, que realmente Cristo ocupe
el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que realmente caminemos bajo el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas, entendiendo eso, que nuestra vida está en sus manos, que realmente no sabemos lo que nos va a pasar mañana, no sabemos cuándo Cristo va a volver a por su iglesia. Sí que nos dejó en su palabra pues indicaciones de los tiempos, pero no sabemos ni el día ni la hora, y lo importante realmente es vivir de una manera que estemos preparados, velando, preparados para ese día. Y realmente esto es lo que quería compartir en esta tarde, y que bueno, y saber que con la ayuda del Señor, con su gracia, podemos vivir de esta manera, y sabiendo que aunque estamos aquí de manera temporal, nos espera una eternidad que Dios nos dio por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias sean dadas al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, por esa salvación que nos visitó, porque, como dice, por su entrañable misericordia nos visitó para darnos luz y salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Por tu espíritu en mí, Jesús resucitó.